Mi gente, una pregunta. ¿Vosotros pensáis que conocemos bien toda la historia de España? Vamos a contarte una parte de la historia de España que no te va a dejar indiferente. En este vídeo vas a conocer la otra cara de la memoria histórica del país ibérico. Conocerás cómo la República Española se convirtió en uno de los periodos más violentos y caóticos de la historia, con la Iglesia siendo blanco de una de las persecuciones más intensas de su historia reciente en un país partido literalmente en dos. Conocerás también el trágico y desconocido suceso que ocurrió en una pequeña cabalgata de los Reyes Magos. Hubo una época en España, y más concretamente en Cataluña, en la que la Navidad estuvo prohibida. La izquierda radical aprovechó en 1936 para suprimir y presionar a los municipios para que no celebraran ningún acto religioso durante la Navidad. Así, en enero de 1936, los niños catalanes no pudieron cumplir su sueño de recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar, porque, según les dijeron sus padres, había habido mucha mala mar y no habían conseguido salir a tiempo desde Oriente. Hubo, sin embargo, una excepción. Un hombre que se negó a cumplir las órdenes políticas. Se trata del abogado del Estado Joan Rovira, alcalde de Lérida, adscrito a la Liga Regionalista. A Joan le pudieron más sus creencias católicas que las órdenes políticas y autorizó la celebración de una cabalgata de reyes en las calles de su ciudad. Yo de todo esto no tenía ni idea, ¿eh? No sé, imagino que habrá gente que esté más puesta en la historia española que yo, pero yo de esto no tenía ni idea, ¿eh? Primer dato. Fue una comitiva sencilla, que apenas hizo ruido, pero que consiguió su propósito de conseguir que los niños se marcharan felices. Pero Joan Rovira pagó muy caro su acto de bondad. La izquierda radical, que controlaba la Generalitat, ordenó su detención, tortura y posterior fusilamiento en un crimen que permanece oculto hoy día y que en este vídeo vamos a desvelar. O sea, que te detengan por celebrar la Navidad. Que te detengan por celebrar la Navidad en un país católico. Alucinante. 1930. España atravesaba una etapa de intensa agitación política y social. La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, trajo consigo esperanzas de modernización y reformas, pero también desencadenó profundas divisiones en la sociedad española. Este nuevo régimen republicano se propuso implementar una serie de reformas políticas, sociales y económicas destinadas a modernizar el país. Sin embargo, estas iniciativas encontraron resistencia en sectores conservadores y en instituciones tradicionales como la Iglesia Católica. Uno de los episodios más duros entre el Estado y la Iglesia fue la quema de conventos en mayo del 31. Durante estos disturbios, numerosos edificios religiosos fueron incendiados y saqueados en diversas ciudades españolas, reflejando... ¿Pero por qué? ¿Por qué la tomaron con la Iglesia? O sea, ¿por qué la Iglesia? ¿Por qué la religión cristiana? ¿Por qué no instituciones políticas o algo así, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de política, ¿no? ¿Por qué la Iglesia? el creciente sentimiento anticlerical de los sectores más extremistas del país. A medida que avanzaba la década, las tensiones se intensificaron. En 1936, la polarización política alcanzó su punto álgido tras la victoria del Frente Popular en unas elecciones bajo sospecha de haber sido amañadas para que la izquierda se alzara con el poder. Qué raro, ¿eh? Qué raro que se dé esta noticia. Justo ahora que hace poco salió lo de los vídeos de las urnas de la elección de Pedro Sánchez en el PSOE. Vaya por Dios, ¿eh? Resulta que la historia se repite. Creándose un clima de inestabilidad que llevó al país al borde de la guerra civil. En este contexto de radicalización, se produjeron numerosos ataques contra símbolos religiosos por parte de los partidarios más extremistas de la izquierda. La quema de iglesias y conventos se convirtió en una manifestación del anticlericalismo de la época. Aunque el gobierno republicano intentó contener estos actos, en ocasiones se vio desbordado por la magnitud de los disturbios. En esta fotografía se puede observar el fusilamiento del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, por un grupo de partidarios del bando republicano. 5 hombres que protegían el monumento fueron fusilados y posteriormente el monumento fue volado con dinamita. La imagen se publicó originalmente en el Daily Mail con un pie de foto que rezaba Guerra de los... Menuda salvajada, menuda salvajada. Luego dicen que la izquierda no es violenta, pero fusilar a 5 personas por intentar proteger una estatua religiosa, o sea, seguramente habían otras maneras de quitarlos de delante. Y si quieres tirar la estatua abajo, pues la tiras, pero ¿era necesario el fusilamiento de estas 5 personas? O sea, ¿era necesario? rojos españoles contra la religión. En el invierno de 1936, Cataluña vivía un clima político y social cada vez más polarizado. La Segunda República estaba sumida en tensiones profundas entre los defensores del orden tradicional y las fuerzas de izquierda que impulsaban un cambio radical. En ese contexto, una de las expresiones fue la práctica supresión de las celebraciones religiosas en la mayoría de municipios catalanes, así como de cualquier acto que tuviera algún rasgo religioso. Esto incluía desde la tradicional Misa del Gallo hasta la emblemática cabalgata de los Reyes Magos. Aquel año, los niños catalanes se vieron privados de la magia de recibir a los Reyes Magos de Oriente.
No obstante, hubo una valiente excepción a esta norma. Joan Rovira Roure, abogado del Estado y alcalde de Lérida, decidió desobedecer la prohibición. Afiliado a la Liga Regionalista, Joan Rovira, movido por sus firmes creencias católicas, autorizó la celebración de una cabalgata de reyes en su ciudad. Aunque fue una comitiva modesta y discreta, logró el objetivo de llenar de ilusión y felicidad los corazones de los pequeños, quienes fueron a la cama aquella noche con la emoción intacta. En julio de 1936, tras estallar la Guerra Civil Española, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, al que se rinde homenaje cada 15 de agosto en Cataluña, aceptó gobernar junto al Comité Central de Milicias Antifascistas, integrado principalmente por formaciones anarquistas, socialistas, comunistas e independentistas que repartieron fusiles entre sus afiliados. Desde ese momento, el descontrol se apoderó de la región y empezaron a caer asesinados religiosos por toda Cataluña. Solo en la provincia de Lérida, 78 sacerdotes y 7 laicos fueron asesinados en apenas 2 meses. A principios de agosto llegó a Lérida la columna anarquista de Durruti. Estas conformaban algunas de las patrullas más terroríficas de las milicias anarquistas que ya se habían destacado en otras localidades por sus crueldades sin límite. Según sus propias afirmaciones, estos hombres no combatían, sino que purificaban la retaguardia, realizando atrocidades y asesinatos con una impunidad total entre la población civil. Eran sádicos. Eso es lo que eran sádicos. ¿Sabes? Movidos por el morbo del dolor y de la muerte, porque vamos, no sé, ¿para qué ensañarte tanto, no? O sea, cuando hay una guerra, si puedes quitarte a tu enemigo delante con una bala y sin que sufra, ¿por qué ensañarte, no? ¿Por qué elegir ensañarte? Patrullas estaban conformadas por milicianos vinculados a la FAI de Cataluña. Se les conoció con el tétrico nombre de la Brigada de la Muerte. Buenaventura Durruti, a pesar de haber nacido en León, era delegado del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña y decidió establecer una checa en Lérida. Checa era el nombre de la policía secreta de Stalin, que fue adoptado por grupos radicales armados de la zona republicana para detener, interrogar, torturar, juzgar de forma sumarísima y ajusticiar al margen de las leyes a sospechosos de simpatizar con el bando sublevado. ¿Y esto no es una dictadura? O sea, lo que estaban intentando imponer no es una dictadura. ¿En serio? ¿No es una dictadura de verdad? Los sentimientos políticos se solían sumar a los resentimientos personales. Pero en Lérida no había militares alzados ni falangistas, por lo que la checa hubo de consagrarse a otra labor, la represión de la religión. En Lérida quedaba una compañía de mozos de escuadra, la policía de Cataluña, pero fue retirada por orden de la Generalitat para evitar roces con los chequistas, a quienes no convenía soliviantar. La checa se convirtió en la autoridad de la ciudad y concentró sus esfuerzos en capturar a todos los clérigos de la provincia. Algunos fueron fusilados en el acto. Joan Rovira Roure, que seguía siendo alcalde de la ciudad, intentó detener las ejecuciones, pero su esfuerzo fue en vano. Esto produjo que Joan fuera detenido y trasladado a la prisión de la Generalitat en Lérida, donde estaban presos 80 sacerdotes. A partir de aquel momento, la checa se vio con las manos libres para actuar a su antojo. El 20 de agosto se presentó en la cárcel el Comité Popular de la Checa de Lérida. Traían un listado con 72 sacerdotes que estaban presos y exigieron su entrega. Cuando esta fue verificada, fueron conducidos al cementerio, fusilados y enterrados en una fosa común. ¿Bajo qué pretexto? O sea, ¿cuál fue el delito que esta gente cometió? ¿Ser curas? ¿Ser religiosos? ¿Dedicarse a dar sermones los domingos en una iglesia? ¿Ese fue el delito? ¿En serio? O sea, por eso los condenaron a muerte. Por eso, ¿no? Por ser sacerdotes, ¿no? Por eso les condenaron. Increíble. Esto ya no era un hecho aislado de un comité local descontrolado, sino una declaración en regla de las nuevas instituciones. El 25 de agosto llegó a Lérida la vanguardia de la columna anarquista llamada Los Aguiluchos, otra unidad reclutada por el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que había recibido instrucciones de posicionarse entre Lérida y Huesca. Nada más bajar del tren, prendieron fuego a la catedral y posteriormente se dirigieron a la cárcel. Una vez en la prisión, los aguiluchos demandaron que se les entregaran 20 curas, so pena de quemar el edificio con todos los presos dentro. Se les alegó que solo les quedaban 7 prelados vivos, pues el día 20 se había hecho una saca con todos los sacerdotes que obraban en su poder. Los aguiluchos exigieron que se completara la cantidad con presos que fueran católicos. Se les entregaron 13 laicos, detenidos por su condición de buenos cristianos, pero a uno de ellos les avisaron de que no lo iban a poder fusilar. Detenidos por su condición de ser buenos cristianos. Ese es el delito. Ese es el delito, ¿eh? Y por eso te fusilaban. Por ser buen cristiano. Increíble. Claro, pues era el alcalde de Lérida. A Joan Rovira Roure le condujeron a la comisaría de orden público de la Generalitat. Entonces los aguiluchos exigieron uno más. Por alguna extraña razón aquella noche debían morir 20 personas. Traían un papel que ponía 20. Todo se debía hacer de una forma oficial. Cuando les fue entregado otro preso que completaba la cifra redonda, los aguiluchos se los llevaron a la explanada del Campo de Marte, donde fueron fusilados.
El 26 de agosto, la venganza se consumaría. Buenaventura Durruti envió un telegrama a Barcelona comunicando que al día siguiente sometería a Joan a un tribunal popular. A la Generalitat le dio tiempo a enviar un emisario, el cual llegó a Lérida el 27 por la mañana y alegó que Rovira Roure debía ser liberado de inmediato, pues como diputado del Parlamento tenía inmunidad parlamentaria. El Tribunal Popular desoyó las razones aducidas y se le sometió a un juicio sumarísimo. A pesar de ser abogado del Estado, al reo no se le permitió declarar. Entre los cargos que se le imputaron... O sea, ni siquiera fue un juicio justo. O sea, ya era injusto de por sí, pero es que encima, para colmo, ni declarar se le permitió. O sea, más injusto imposible, ¿no? Además de que le habían dicho de que lo tenían que liberar porque por su conducción, ¿no? Por su cargo político. Y no lo hicieron. A pesar de eso, te condenamos a juicio, ¿no? Para que conste en acta que has tenido un juicio, pero un juicio súper injusto, vamos. Ahí ni justicia ni nada. Estaba el hecho probado de que había organizado la cabalgata de Reyes la noche del 5 de enero de 1936, a pesar de estar estas prohibidas por la República. Ah, bueno, claro. Su delito fue celebrar una fiesta cristiana. Es verdad. Ese fue el delito, se me había pasado. Wow. Para que la Generalitat no tuviera tiempo de intervenir, aquella misma noche fue conducido al cementerio. Un testigo presencial aseguró después que Joan perdonó a los miembros del pelotón, justo antes de oírse la detonación cerrada. Fue ejecutado y enterrado en la fosa común. Tenía 37 años. Sin embargo, en la actualidad, se ha ocultado la figura de un mártir como Joan Rovira y de cientos de asesinados por el bando republicano. Por supuesto, tampoco está reconocido por la Ley de Memoria Histórica, que solo dignifica a las víctimas de uno de los bandos. Entre las persecuciones de los grupos comunistas y anarquistas, en las que fueron atrapados monárquicos, republicanos de derechas, burgueses o cualquier otro enemigo de clase, se vieron perseguidos también los clérigos y aquellas personas que habían tenido cercanía con la Iglesia. Entre el 18 de julio del 36, cuando comenzó la Guerra Civil, y el mes de septiembre, se asesinaron a más de 2.800 religiosos en fusilamientos multitudinarios por toda la geografía española bajo control republicano. Pese a lo brutal de lo mencionado, la situación empeoraría aún más. Cuanto más avanzaba la guerra y aumentaba la radicalización, más salvajes se volvían los ataques a la Iglesia y las formas de ejecución. Carmen García Mollón, miembro de las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, fue quemada viva en Torrente, Valencia, en 1937, tras ser secuestrada. Fue quemada viva. O sea, menuda salvajada. ¿Por qué? Por ser monja. Fue quemada viva por ser monja. O sea, ni en los momentos de la Inquisición veíamos esto, colega. Ni en los momentos de la Inquisición. Esta gente son animales. O sea, esta gente eran animales. Eran animales. Y no sé, quien sea capaz de defender todos estos actos, ya tiene que tener una buena razón de peso o hacérselo mirar, ¿eh? Porque estos son torturas. Torturas bajo el pretexto de ser religioso, de tener fe. Bajo ese pretexto es por lo que te juzgan. Y encima ya hemos visto cómo te juzgan, con un juicio súper injusto. No sé yo, ¿eh? Y obligada a arrodillarse ante sus captores. También murió brutalmente el sacerdote Plácido García Gilabert, que fue torturado, apalizado y mutilado en Denia en agosto de 1936. La violencia se volvió norma y sistema. Se buscaba exterminar a la Iglesia en todas sus formas, con la mayor crueldad posible contra sus miembros, considerados enemigos de la Revolución. Destaca el caso de la diócesis de Barbastro, donde decenas de religiosos fueron guiados a la cárcel local para ser torturados y obligados a realizar apostasía, es decir, renegar de la Iglesia y de Dios. Como las torturas no tuvieron éxito, se enviaron decenas de prostitutas con el objetivo de hacerles pecar y renegar de su posición como sacerdotes. O sea, es que ese era el objetivo, o sea, eliminar la fe cristiana, ese era el objetivo. O sea, no es que predicasen algo en contra de esa ideología de izquierda, sino que eran religiosos, que tenían fe. El objetivo era erradicar la fe de España. O sea, ¿qué te molesta de la fe en España para tener que erradicarla de esa manera y hacer esas locuras? Solamente para que la gente deje de creer y de tener fe. ¿Cuál era el motivo real? No lo entiendo. Finalmente se optó, tratando de dar un castigo ejemplar, por fusilar a los 123 religiosos presos en diferentes ejecuciones multitudinarias. Eso siempre después de haberles humillado y torturado. Finalmente, y en la actualidad, estos religiosos serían considerados mártires por la Iglesia y beatificados en el año 1992. Según el historiador y catedrático Fernando del Rey, autor del libro Retaguardia Roja, en España se asesinaron a unos 7.000 religiosos, afirmando que estas cifras y esos hechos no son un mito, dedicando un capítulo a hablar de la clerofobia y la violencia de los republicanos más radicales contra los religiosos. De esa fobia no se habla, ¿eh? De la clerofobia no se habla. Se habla de todas las fobias que existen, menos de la clerofobia, ¿eh? Hay que remarcar que las grandes figuras comunistas y anarquistas de la época dieron su apoyo a estas acciones.
Famoso es el caso del artículo presente en Solidaridad Obrera, revista de la CNT, el 15 de agosto de 1936, en el que se afirmaba que los templos no servirán más para favorecer alcahueterías inmundas. Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser fusilados. Ya en julio del 36, la situación se volvió insostenible para una república que no era capaz de hacer frente a la violencia y descontrol. El general Francisco Franco lideraría un alzamiento militar contra la República Española, dando lugar a una guerra civil que duraría hasta 1939, en la que España vivió uno de sus peores momentos de su historia, donde 600.000 personas perdieron su vida en una guerra fratricida que marcaría el futuro de España por siempre. Bueno, mi gente, pues esas son las personas que habrían gobernado en España si no hubiese conseguido ganar la derecha. ¿Vosotros qué opináis? Decirme vuestra opinión en los comentarios. Y bueno, si os gusta mi contenido, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.